El bajo, la galleta de la fortuna. Cada año se fabrican 3,000 millones de estas galletas. 3,000 millones, reflexiona sobre eso. 10 para cada persona en Estados Unidos. Amamos nuestras galletas de la fortuna. No lo sé. ¿Vamos a ver mi fortuna hoy? Vamos. En tiempo real. ¡Wow! Vaya, mira esa jugada. Bien. ¿Qué decimos? Paso a paso, irás subiendo la escalera del éxito. Increíble, chicos. Eso es sobre mí. Es asombroso, ¿no? Nos reímos porque hay algo ridículo en eso. Pero estamos desesperados tenemos hambre de, como seres humanos, cualquier indicio, aunque sea en un papel absurdo, que nos hable de nuestro futuro. El día siguiente, el mes que viene, el año que viene, la vida que nos aguarda. Anhelamos una palabra profética. Es loco. En 2024, Pew realizó un estudio de investigación que encontró que el 30% de los adultos estadounidenses consulta anualmente, ya sea un horóscopo, astrología o un adivino. El 14% de los adultos en EUU consulta alguna de esas cosas al menos mensualmente. Aunque puedes solo buscar en Google. ¿Sabes? La investigación científica desmiente esas cosas. Pero incluso con esa idea, estamos tan desesperados que quizás haya un indicio en el futuro que nos diga qué sucederá con nosotros. En los días que vienen nos aferramos a estas palabras proféticas. Y no solo está. Nosotros como cristianos también fallamos en esto. Hay un sitio web llamado El Tablero del Juicio Final con más de 278 profecías. Tristemente, muchas de ellas son de cristianos que tratan sobre profecías de lo que ocurrirá en el futuro, muchas de ellas desmentidas. Lamentablemente, muchas de ellas provienen de cristianos. ¿Acaso no han escuchado la palabra de Cristo en Mateo 24, donde Jesús dice que sobre ese día y hora nadie sabe? Y aún así seguimos. Así que, desesperados por esa palabra. Y aún así llegaremos a un pasaje hoy en las Escrituras que nos instará a orar por el don de profecía. ¿Cómo puede ser eso cuando a menudo se malinterpreta? Inicia con un malentendido. Para entender lo que Pablo está pidiendo, debemos comprender qué es una comprensión bíblica de la profecía. Déjame dar esta definición. La profecía bíblica es orar para que recibas la palabra de Dios para el pueblo de Dios a través del Espíritu de Dios. Es una afirmación de Dios al pueblo de Dios o a una persona de Dios por el Espíritu de Dios. Eso es lo que Pablo quiere que oremos. Es una oración simple. Señor, ¿utilizarías mi boca para hablar tu mensaje en las vidas cercanas? ¿Sería mi boca un megáfono para la gloria? El libro de Proverbios tiene muchas cosas que decir sobre el poder de nuestra boca. Quiero comenzar con una de ellas. Volveré a mencionar un par más adelante en el sermón. En Proverbios 18:21 leemos lo siguiente: la muerte y la vida están en el poder de la palabra. Fin y vida. Es una declaración fuerte. Tu boca y tu lengua tienen el poder de causar muerte. Cuidado con los falsos profetas y la vida.
conectarse al Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios para hablar al pueblo de Dios. Y Pablo menciona en 1 Corintios 14, debemos ser personas que están orando para que Dios nos dé este don. Hemos estado estudiando 1 Corintios en una serie de sermones llamada Buenas Nuevas para el Mundo Real. Y hablamos hoy sobre la realidad, el mundo real de nuestra boca en la vida de los demás. La semana pasada vimos 1 Corintios 14 y hablamos del don de lenguas. Hoy revisaremos ese pasaje y comentaremos sobre el don de profecía. Así que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 14 y empecemos en el primer versículo. Aquí está lo que dice Pablo: busquen el amor y deseen con fervor los dones espirituales, especialmente que puedan profetizar. Pablo dice que oremos por el don de profecía. Oremos por todos los dones espirituales, pero especialmente por el don de profecía. Continúa en el versículo 3, explicando qué es ese don. Él dice que, por otro lado, quien profetiza habla a las personas para su edificación, aliento y consuelo. ¿Qué es la profecía? Bueno, al menos uno de sus componentes es que se habla para edificación, aliento y consuelo. Dice Pablo: utiliza tu boca para edificar, para fortalecer la comunidad de Dios. Ahora, en esto puedes ver la realidad aquí, que la profecía no es principalmente sobre predecir el futuro. Si tuvieras un pastel, este ha sido un fin de semana de pasteles en Nueva Vida. Ayer, el Club de Chicas tuvo su evento anual de pasteles que fue genial. En Nueva Vida hay clubes geniales para chicos y chicas. Esta noche, si vienes a nuestro concurso de chili, verás unos pasteles asombrosos. Hacemos pasteles bien, pero imagina un pastel profético, ¿sí? Si tienes un pastel de profecía, una pequeña rebanada, aproximadamente el 10% de ese pastel, bíblicamente, se refiere a predecir, sobre hablar de algo que va a suceder en el futuro. Y no quiero minimizar eso. Es una parte importante del pastel, pero no es todo el pastel. Hablemos de esa parte en la que tendemos a enfocarnos y confundimos la rebanada con el pastel. Esa parte de predecir es en realidad un asunto importante. Es parte de la manera en que podemos verificar y hablar sobre la verdad de esto, la palabra de Dios. ¿Sabes que nuestra Biblia es única? Se escribió durante unos 1500 años. Desde el siglo XV a.C., Job fue probablemente el primer libro escrito, hasta el final del primer siglo de Cristo, segundo Pedro, que fue probablemente el último libro escrito. 500 años con decenas de autores escribiendo estos libros. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de estos hay expresiones proféticas en ese sentido de predecir que confirman su verdad. Comparemos. Compáralo con el Corán, escrito por Mahoma durante 23 años. Un hombre durante 23 años. Compáralo con el libro de Mormón, que Smith tradujo en 65 días. Mira a Buda, su iluminación fue en 23 días bajo un árbol. Este libro, no escrito por un solo hombre, sino por docenas a lo largo de 1500 años. Y dentro de ese libro podríamos encontrar todo tipo de profecías que verifican la autenticidad de esto de manera única, que otros libros no logran. Por ejemplo, ve al profeta Daniel, quien predice 4 reinos que vendrán. Ve allí y confirma la autenticidad de esa visión profética. Hablemos solo de las visiones proféticas del Mesías. Hijo de David, en la línea de David, en Belén. Lo venderían por 30 monedas de plata a manos de Judas. Sería golpeado y flagelado, lo atravesarían en manos y pies y resucitaría. Todo predicho a lo largo de esos
siglos y generaciones y confirmado en la palabra de Dios. No pretendo restarle importancia a esa parte del todo. Es importante, pero no es el pastel completo. El 90% del pastel es lo que mencioné antes. Es la palabra de Dios llegando a su pueblo a través del Espíritu de Dios. Son términos que corrigen y dirigen. Son palabras de censura que invitan a las personas a dejar sus pecados y a volver a Dios, que llaman a las personas a avanzar en la fe. Pruébalo. Te animo esta semana. Escoge un profeta y lee sobre él. Isaías, Jeremías, algunos de los más conocidos. Puedes elegir el que quieras. Y mientras lo lees, ten en mente qué significa que este sea un profeta. Encontrarás, sí, partes de la profecía, pero principalmente es una proclamación. Se dirige al pueblo de Dios. Palabras que corrigen y dirigen por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios, su palabra profética, nos convoca y todo se dirige hacia Jesús. Todo se dirige a Jesús. Antes de su llegada y después de su llegada, todo se cumple en la persona de Jesús. El autor de Hebreos lo menciona así al iniciar su libro. Hace tiempo y en muchas ocasiones y formas, Dios habló a nuestros padres por los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, que supera a todos ellos. A quien designó heredero de todas las cosas, por quien también creó el mundo. Los profetas de Dios se dirigen a Jesucristo. Él es el modelo ideal con el que evaluamos todas las proclamaciones proféticas. ¿Apuntan a Jesucristo? ¿Están en el carácter de Jesucristo? ¿Reflejan a Jesucristo en su vida? ¿Cómo se comparan con las declaraciones proféticas de Jesucristo mismo? En 2 Pedro dice esto sobre las declaraciones proféticas. Él dice que el Espíritu de Dios trabaja a través del pueblo de Dios para hablar. Esto lo dice en 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 21. Porque ninguna profecía provino de la voluntad de hombre. No es cuestión de carisma. No es sobre conocimiento humano, es el Espíritu de Dios quien actúa. Él continúa, pero los hombres hablaron de parte de Dios siendo llevados por el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo sigue guiando a quienes pronuncian su palabra? Claro que sí. Pero deben ser juzgados por Jesucristo y vamos a ver por la palabra de Dios. No hay profeta en la actualidad que esté por encima de la palabra de Dios o de Jesús. Todos están bajo estas condiciones. De hecho, como dice Pablo, volviendo a 1 Corintios 14, Pablo nos dice que los profetas están sujetos a los profetas. Él dice en 1 Corintios 14:31, porque todos pueden profetizar uno por uno. No dejes que se confunda todo de una vez, uno por uno, para que todos puedan aprender y ser alentados. Volviendo a el entendimiento de lo que es la profecía para el fortalecimiento, el ánimo y la paz, para que todos aprendan y se animen. En el versículo 32 dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Cuidado, dice Pablo. Prueba las declaraciones proféticas que te han dado. No porque alguien se presente como profeta, debes aceptar que sus palabras son inspiradas por el Espíritu de Dios. Júzgalas conforme a la palabra de Dios y a los que tienen el don de profecía, dice Pablo. Cuidado. Es simple. Buscar las profecías de este mundo. Las tonterías y las galletas de la fortuna y todo lo demás, mucho, mucho peor. Y considerar estas cosas como declaraciones proféticas, sin juzgarlas conforme a la palabra de Dios. Hay esta historia. En realidad, es una historia trágicamente cómica.
Es sobre el rey Acab. Reyes 22. Acab, quizás lo conozcas, estuvo casado con Jezabel al inicio de su reinado. Él es el tipo que tuvo la audacia de enfrentarse a Elías, ¿verdad? Este tipo. Él hizo esto, un acuerdo con Josafat. Acab es el rey del norte de Israel, así se le conoce. Josafat es el rey del sur de Judá. Hicieron una alianza contra Siria y se preguntan si deben ir a la guerra. Y Josafat, quien es un rey más justo, dice, espera un momento. Antes de que tomemos una decisión con nuestra sabiduría humana, consultemos al Señor. Acab dice, está bien, lo que sea. Trae a mis profetas. 400 profetas, aproximadamente el tamaño de esta sala. Él trae a los profetas. Él dice, ¿debo ir a la guerra contra Siria? Esto es lo que ocurrió. Reyes 22, versículo 6. El rey de Israel, Acab, reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó, ¿debo ir a la batalla contra Ramot de Galaad? Esa es una ubicación. ¿O debería abstenerme? Y ellos respondieron, ve, porque el Señor lo entregará en manos del rey. Puedes ir. Paso a paso, subirás la escalera hacia el éxito, dicen. Estás bien, amigo, cada uno de ellos. Josafat, no se tomó tan rápidamente y aquí hay un olor a pescado. Él sigue, pero Josafat dijo, ¿no hay aquí otro profeta del Señor de quien podamos preguntar? 400 por 400 es raro. No me gusta el olor aquí. Escucha a Acab. El rey de Israel dijo a Josafat, aún hay un hombre por quien podemos consultar al Señor, Micaías, hijo de Imla, pero lo odio, porque nunca profetizó nada bueno acerca de mí, sino solo mal. No me gusta ese tipo, es cruel. ¿Quién está diciendo la verdad? El único. El único. Ten cuidado con las palabras halagadoras del mundo, con las seguridades, promesas y ánimos del mundo hacia los caminos de la carne. Cuidado. Ven fácil. Pero ¿cuál es la verdadera palabra de Dios para ti? No te dejes llevar. Allí hay declaraciones proféticas, no solo del mundo, sino de quienes dicen ser cristianos, que son engañosas y destructivas. Yo trabajé en un ministerio como pastor en Nueva Jersey en mi primer trabajo. Y antes de mudarnos aquí a Tucson, trabajé en un ministerio, mi esposa y yo. Ese era un ministerio carismático, un gran ministerio en muchos aspectos, pero nos empujó, nos estiró en los límites carismáticos. Y así, generalmente para una conferencia del personal y de la facultad, nos reunían y traían a alguien externo con un tipo de dones carismáticos. Años después, vimos varios dones carismáticos en nuestra estancia. Y en una de esas ocasiones, en varias ocasiones, trajeron a personas con dones proféticos. Un profeta entró en la sala. Esta es una sala de personas que él no conoce. Por supuesto, todos somos amigos en la sala, nos conocemos. Y dentro de esa sala hay personas que son parte de la facultad. Son educadores y predicadores en el ministerio, así como escritores. También hay administradores y contadores, entre otros. El profeta se levanta y comienza a señalar a cada persona en la sala. No podría haber estado más equivocado. Señala a un contador: te vas a convertir en un gran autor que cambiará el mundo. Y nosotros pensamos, hemos visto hojas de Excel, pero no sé si esto es cierto. Señala a los socios del ministerio y dice: este año recibirás un coche de lujo, etc. Es como esas cosas que hacen cosquillas en los oídos. Todos decimos que no. Interesante. Esperaremos y veremos. Él era Ofer. Sigue igual, como si no hubiera ninguna de sus profecías. Ten cuidado, dice Pablo. Los que llegan con palabras que provocan cosquillas, que dicen cosas que te entusiasman oír, pero que en realidad no están bajo la autoridad de los profetas de Dios, que hablan conforme a la palabra de Dios por medio del Espíritu de Dios. Ten cuidado.
Pablo dice en el versículo 33 que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando hay un desacuerdo entre lo que el profeta dice, lo que el predictor ofrece en tu vida y las promesas de la Escritura, tomas la Escritura. Dios no es confuso. No habla en dos direcciones diferentes. Habla con una sola voz en armonía y unidad. Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Volviendo a Hebreos, reflexionamos sobre el poder de la palabra de Dios en las Escrituras. El poder activo de la palabra de Dios. En Hebreos 4, versículo 12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y activa, más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta la división del alma y el espíritu, de las articulaciones y la médula, y discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, cuando se aplica con el poder del Espíritu de Dios, tiene el poder de convencernos, de animarnos para guiarnos hacia adelante y darnos consuelo. No ignores el poder de la palabra de Dios al entrar, y el escalpelo de la palabra realiza su cirugía en nuestra alma. Y en la bondad de Dios podría dejarnos solo con la Escritura. La palabra es suficiente y el Espíritu también. Y sin embargo, parte del regalo y la belleza del pueblo de Dios y los dones de Dios es que Él nos ha dado estas cosas para que podamos entrar y participar en la obra de Dios en las vidas de hermanos y hermanas en Cristo. Es algo fuerte. Es un bello regalo. Regresaré a Proverbios. Hay tantos proverbios buenos sobre la lengua. Quiero llevarnos a Proverbios 12, donde leemos esto. Hay uno cuyas palabras imprudentes son como puñaladas, pero la lengua del sabio ofrece sanidad. ¿No es curioso unir eso de la mano con Hebreos 4? Hay quienes usan su lengua y parecen poderosos. Solo están golpeando a la gente con ella, ¿verdad? ¿Has observado a algunos predicadores hacer esto? Solo agredir a la gente de Dios para reducir, para herir, para infligir heridas. Y Pablo dice: no confundas la espada con el bisturí. No confundas a alguien que está golpeando a otro con alguien que está usando el poder de la palabra de Dios como un escalpelo, como cirugía espiritual en manos del Espíritu de Dios para sanar. Tu lengua es poderosa. Y tú, con el poder del Espíritu de Dios, puedes usar tu lengua para sanar. Pero puedes usarla en tu carne para arruinar. Un proverbio más, porque hay tantos buenos. Proverbios 15:4, leemos esto. Una lengua amable es un árbol de vida, pero la perversidad en ella quiebra el alma. Todos hemos sido dañados en nuestro espíritu por la lengua de otros, ¿cierto? Si somos veraces, todos hemos visto nuestras lenguas ser usadas para quebrantar el espíritu de otro. Ay de nosotros cuando nuestra lengua se usa en la carne para fines egoístas y altivos. En el poder del Espíritu de Dios, pues un árbol de vida, prosperidad del pueblo de Dios. Regresando a ese lenguaje de 14:3 para edificación, aliento, consuelo. La palabra profética del pueblo de Dios es poderosa. Poder. Vamos a llevar el texto a una conclusión. En 1 Corintios 14, Pablo termina el capítulo así. Así que, hermanos míos, en el versículo 39, desechen fervientemente profetizar y no prohíban hablar en lenguas. Oigan el sermón de la semana pasada, hablamos de eso. Pero todas las cosas deben hacerse decentemente y en orden. Lo escucharon antes. Dios no es un Dios de desorden. Hagan las cosas en orden. Con cuidado,
asegurándose de preservar la jerarquía de autoridad. Todas las cosas deben ser probadas por el estándar de oro de Jesucristo y su palabra. Hagan las cosas bien y en orden. Podemos hacer esta pregunta: ¿cómo se ve esto en realidad? Esto es parte de eso. ¿Qué pasa? Si Dios lo permite por su gracia, un domingo por la mañana, esperemos que la predicación profética de la palabra de Dios no se haga de forma superficial o arrogante, sino bajo la autoridad de la Escritura, si Dios quiere, siendo llevada a cabo por el Espíritu de Dios, ya que no tenemos poder. El Espíritu de Dios aplica su palabra a tu corazón. Es parte de esto. Pero es mucho más amplio. Porque notan aquí que Pablo está instando a todos a que pidan este don. De hecho, saben, en mi vida personal, al reflexionar sobre las ocasiones en que utilizo este regalo, considero que utilizo este don mucho más fuera de esta plataforma que en ella. Así sucede con el pueblo de Dios. Él nos invita a utilizar nuestras palabras. En casa, a quienes tenemos cerca, en nuestros barrios y en nuestros grupos de conexión, con un café. Estamos llamados a ver al pueblo de Dios a nuestro alrededor, a discernir lo que Dios tiene para ellos, a orar por el Espíritu de Dios, para que podamos ver y ofrecerles palabras a través del Espíritu de Dios para edificarlos, para animarles. Dios, ¿cómo puedo ser usado por ti? Al discernir esas cosas, seremos invitados a entrar en sus vidas, a veces tal vez con palabras de precaución. Te amo, hermano. Me preocupa por tu rumbo. Palabras de aliento, de infundir esperanza y verdad en sus vidas. Reflexiona sobre esto en mi vida. Estoy seguro de que se ve en nuestras vidas. ¿Puedes pensar en momentos en que las personas te hablaron y esas palabras tuvieron un poder tremendo en tu vida? Hubo 2 personas que hablaron proféticamente en mi vida, en 2 décadas, acerca de mi llamado vocacional como pastor, y no estaría aquí sin su fidelidad al hablar la palabra de Dios a... Yo pienso en mi esposa como consejera y de las personas que impactaron su vida. El propósito que Dios tenía para ella no sería quien es hoy. Piensa en mi hijo. Él es el guitarrista rubio que está aquí con gafas. Él te diría, discutimos esto esta semana, que no estaría en ese llamado dando pasos de fe al usar su voz. No solo en los últimos meses, personas hablando en su vida. Lo que vieron que Dios estaba haciendo en su vida. Hablé esta semana con el pastor Luke, el pastor de nuestro campus Gladden, y él estaba contando. Hace un año, Luke era un principal de escuela media, haciendo un trabajo extraordinario. Y luego tuvo una conversación con el pastor Paul, nuestro pastor ejecutivo, y Paul le hizo esta pregunta. Yo diría que fue guiado por el Espíritu de Dios. Luke, ¿has pensado alguna vez en el ministerio vocacional? Y Luke dijo que cuando se respondió esa pregunta, fue como un hipervínculo a todos estos otros momentos y personas que habían influido en su vida, que le hicieron ver claramente algo en su interior que no podía percibir, porque Dios en su grandeza nos utiliza para transmitir esperanza, propósito y guía en la vida de la gente. Increíble regalo. El Espíritu de Dios no tiene que usarnos. Dios no nos necesita, pero decide usarnos. ¿Por qué no querríamos participar en eso? Y Pablo dice, oremos por eso. Oren por eso. Ahora, ¿puedo animarnos en el hacerlo decentemente y con orden y ofrecer una fuerte advertencia? Cuando digas estas palabras, asegúrate de animar, pero en humildad. Sujétate a los profetas. ¿Cómo se ve eso?
¿Puedo ser directo? No digas, Dios me dijo que te dijera algo. Es arriesgado decir eso. Incluso si es tu impresión de que Dios está moviéndose en tu espíritu para ofrecer algo a alguien, hazlo con humildad. Oye, he estado buscando a Dios en tu nombre, te he estado escuchando, he estado orando por ti. Creo que Dios podría estar queriendo que oigas esto hoy, pero pruébalo con la palabra de Dios y con otros hermanos y hermanas. Un verdadero profeta está dispuesto a someterse a los profetas y, por supuesto, a la palabra de Dios. Habla su palabra. Voy a terminar con 2 invitaciones que quiero hacer, 2 aplicaciones sencillas y prácticas que provienen de la palabra de Dios. Primero, ora por los dones, sobre todo el don de profecía. Pablo lo repite en varios capítulos. Tomaré 2 ejemplos. En 1 Corintios 12:31, él dice: pero anhela los dones más altos. Él ha dejado claro cuáles son esos dones. El más alto es el don de profecía. Desea con fervor los dones superiores y te mostraré un camino aún más excelente. Anhela esos dones. Corintios 14:1, persigue el amor y desea los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Pide el don. Reza para ser un canal, un megáfono de la obra de Dios, su verdad para los que están a tu alrededor en su vida. Pide por los dones, especialmente el de profecía. Segundo, reza para que tus dones, especialmente la profecía, edifiquen a otros. Pide que tus dones, sobre todo el de profecía, fortalezcan a otros. Hemos dado 4 sermones sobre los dones espirituales, 2 en el capítulo 12 y 2 en el capítulo 14. Y todos ellos están centrados en esta verdad que Pablo habla en 1 Corintios 12:7. Se le otorga a cada uno la manifestación del Espíritu para el beneficio de todos. No para el que tiene el don. No para el beneficio de esa persona, sino para todos. Para el pueblo de Dios, la comunidad de Dios, tus dones son otorgados. Si estás en Cristo, posees dones espirituales, reza por dones espirituales y que se utilicen para construir a otros. Vuelve a 1 Corintios 14:3. En cambio, el que profetiza habla a la gente para su edificación, ánimo y consuelo. Ora. Reza para que el Espíritu te abra los ojos, Señor. ¿Quién necesita apoyo? ¿Quién necesita apoyo? ¿Quién necesita consuelo? ¿Cuál es tu palabra que el Espíritu de Dios use en mí para dirigirme a sus vidas? Reza, sigue orando. Sé atento al Espíritu. Sé sensible a las guías del Espíritu de Dios. No digas que no. Y sigue adelante por el bien del pueblo de Dios. ¿Y te lo imaginas? ¿Puedes pensar en una iglesia así? ¿Puedes imaginar un grupo de conexión donde todos buscan sinceramente al Señor por los demás? Deseando que tengas palabras del Espíritu de Dios para ellos, esperanza. ¿Te imaginas cómo luciríamos con una nueva vida? Dios dice, lo invito, ora por ello. Deseo utilizarte. Profetiza. Muestra y la verdad de la palabra de Dios a mi pueblo. Recemos. Dios, te damos gracias por tu Espíritu. Qué cosa tan humilde y asombrosa es que podamos ser usados por tu Espíritu para tus buenos propósitos, y oramos que seas glorificado en nuestra presencia, Señor. Haznos un pueblo profético, arraigados en la palabra de Dios, glorificando a tu Hijo Jesucristo y hablando a otras personas palabras de verdad, de amor, con el Espíritu de Dios.
Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Levantémonos mientras respondemos con un canto.